redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Bienvenidos a Nuevamente, tu espacio para el desarrollo humano con François Saint-Marie, quien cada semana se conecta contigo para realizar juntos un recorrido por y hacia el ser, en el que las emociones del espíritu que encienden las velas de la vida son las protagonistas para conectarse con las cuotas más altas de felicidad y realización personal. Nuevamente, tu espacio para el crecimiento interior. Al aire. Buenas tardes, comunidad, nuevamente. Muchas gracias por estar aquí como cada jueves, cada semana en este programa de desarrollo personal en conversaciones desde la esencia con cada invitado que tenemos. Ojalá que volvamos cada vez a ser más nosotros mismos, que toda esta serie de entrevistas que llevamos ya 108 entrevistas nos sirvan para ser más auténticos y funcionar más desde esa pasión real de quién somos. Así que estáis todos invitados a inscribiros en mi nuevo canal de YouTube, François Saint-Marie, donde estoy subiendo de a poquito todas las entrevistas que hemos hecho. Y porque de ir hacia adentro se trata, porque de conocernos, de saber quién somos, ¿no? De descubrir, de estar más en paz con nosotros mismos. Es que Centro Samasati en Pucón es un espacio de sanación creado por la maravillosa Asima, que también la entrevistamos aquí en este programa nuevamente. Es un centro para reconectar con nuestra esencia y paz. Se realizan meditaciones activas Osho, transmitidas en vivo todas las semanas por Zoom, y también en enero va a haber una formación oficial de ser transmisores en meditaciones activas y pasivas Osho. En el mismo lugar van a ser presencial en Samasati, así que para que vayáis pidiendo todas las condiciones para poder participar. Y este fin de semana, Asima va a hacer el proceso Let Go online, obviamente por Zoom, así que es un trabajo precioso y podéis buscar ahí en la información para poder participar de este proceso de desarrollo interno. Y también cerca de Pucón, pero más tirando hacia Lonquimay, justamente Paisajes Lonquimay, nos ofrece una serie de parcelas que tienen maravillosos bosques, arroyos de agua fresca, volcanes, rodeados de termas, que yo adoro las termas. Ahora también tienen terrenos en Puerto Varas, atención, atención. Así que para los que queráis iniciar un proyecto integrando vuestro ser, vuestro vivir con la maravillosa naturaleza exuberante del sur de Chile. Todo esto diseñado por mis amigos Felipe y Cristóbal, a quien ahí tenéis los contactos para llamar, preguntar y adquirir algún terreno que están en 3.990.000, así que es un buen precio entre varias personas, 5.000 metros cuadrados, no está nada de mal. Y Esencias Patagonia, creado por Sandra Viviani, son esencias vibracionales preparadas en base a plantas nativas de la Patagonia, acá del sur de Chile. Ofrece también cursos y productos para terapeutas florales y fórmulas listas para tomar y aliviar emociones como la angustia, la depresión, cansancio, mal dormir, aumentar la energía sexual y también para adelgazar. Así que bueno, también hace consulta online en estos momentos y están empezando con las presenciales, así que no dudéis en contactar a Esencias Patagonias. Y más Feldenkrais, creado por Bárbara Gilmore, es un laboratorio multidisciplinario con un aprendizaje somático mediante un movimiento consciente que restablece el funcionamiento físico, emocional, mental y espiritual. También se encuentran realizando actividades por Zoom, que yo participo y me encanta, y es un trabajo muy sutil pero muy profundo. Inamun, del
es una empresa de experiencias al aire libre que busca la conexión de las personas con la naturaleza. Namun se encuentra principalmente en La Serena, trabajan con Refugio Mamayuca en el Valle del Elqui. En estos momentos se encuentran realizando también talleres vía Zoom, porque en el norte siguen confinados. Y bueno, pero eso, que están todo el rato también realizando actividades deportivas, autoconocimiento, trabajo colaborativo y sustentable. Y el arte, que ya sabéis que me encanta, de esta mujer maravillosa que es Isabel Opazo, nos trae estos relieves que quieren compartir su propio sentir ante el mundo natural. La impermanencia de la vida que está representada por el flujo natural y sin esfuerzo de lo natural. Su arte destaca este movimiento como un momento en el movimiento. Y agradecer la música de nuestros compositores, en la primera parte de la compositora y cantautora chilena Catalina Claro, a quien también la entrevistamos en este programa, y el multiinstrumentalista y místico espiritual Deva Kant. También eso en la segunda parte. El audio de Trinidad Lagos, locutora y actriz, y nuestro productor Alberto Cheño. Y como ya es costumbre, yo siempre os leo un cuento, un texto, y he escogido, bueno, dado que hoy, después, en la segunda parte del programa, vamos a dar quién es el ganador de este libro de Kiley Mora, Nehuen, de la ancestralidad, el poder de la espiritualidad mapuche. Así que estar atentos, que vamos a ver quién es el ganador de este libro del filósofo chileno. Y he escogido justamente un texto de uno de estos epigramas que me encantan, que dice así, está escrito, es bonito, en mapudungún y en castellano traducido. Y dice así: ¿estás triste, hermano? ¿Qué asuntos tienes en tu alma? No hay que temer, no hay que mentir. Abre tus propios ojos. A la lagartija se la ve tranquila, calentándose al sol. Y cerca de tu casa hay un estero de muy agradable murmullo. Contiene mucho, mucho. Aquí luego Kiley Mora hace un análisis para que lo podáis ver. Y este epigrama va hacia el fondo del ser. ¿Cuántos somos nosotros? ¿Cuánto nos mentimos? Porque si mentimos, nos mentimos a nosotros mismos. Y he escogido esto para presentar al invitado que tenemos hoy, que está también en un profundo trabajo desde el ser auténtico, ¿no? Y es que hoy tenemos invitado a este guapísimo, no me podéis decir que no es un guapo, porque es un guapo, Peter Will, no es Peter Weil, es Peter Will, porque es alemán. Y vamos, bienvenido, Peter. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de tenerte aquí. Ahí. Yo también, feliz. Qué bonito lo que leíste, además. Muy bonito, está muy bonito el libro. Bonito. Sí, sutil. Así que con Peter vamos a tener una conversación sobre el valor de ser en tanto ser. Peter es antropólogo social y se especializó en el ámbito de la salud y de la educación. Ha trabajado en diferentes contextos culturales, estudiando medicinas y metodologías de aprendizaje tradicionales. Peter es creador del método hermenéutico emocional del cuerpo y biodinámica de las emociones. En la actualidad atiende en su consulta y realiza formación en este mismo método, talleres grupales, conferencias en Chile, extranjero. Además tiene un programa muy bueno, que lo he escuchado los sábados, que se llama Vida con Sentido, en Radio Agricultura. Ha escrito Sabiduría chamánica del sentimiento, el estar siendo ocurriendo. Y quiero tomarme, dado que aquí veo la relación entre el tema de esta conversación y justamente este libro, ¿de qué manera somos siendo y ocurriendo a la vez? Es este estar siendo ocurriendo, Peter. Bueno, ese es un juego de verbo, porque tú sabes que en español el ser y el estar son verbos diferentes, pero en muchas lenguas no se puede concebir el uno sin el otro, en el fondo. Es decir, uno siempre está siendo en el presente. La cabeza es la que puede ir hacia atrás y puede ir hacia adelante. Pero de ahí la importancia y que todos los guías espirituales o todas las personas que hacen un trabajo consigo mismo profundo y que lo logran integrar, en el fondo plantean que el presente es el único espacio que uno puede habitar. Pero por otro lado,
también tiene un juego metafórico con respecto a que hasta hace unos años atrás, Occidente, cuando estamos hablando nosotros los occidentales, intentaban desde el ámbito de la filosofía encontrar como la esencia, como una especie de tuétano, como una especie así como de pulpa, ¿ya? Del ser. Y hoy en día, con todo lo que es el desarrollo de la filosofía posmoderna, ya está claro que no existe esa pulpa. Es decir, nunca podemos llegar al ser en términos de definición o a conocerlo cognitivamente, porque siempre estamos cambiando. Cuando esa frase que uno dice, oye, con lo que cuesta conocerse a uno mismo, imagínate lo que cuesta conocer a otro. Pero ¿por qué ese movimiento? Entonces, en el fondo, el ser tiene que ver con dos cualidades. Una, que es relacional. No puedes conocer a un ser como bisectado, como en laboratorio, como que lo agarra y lo estudia. Yo siempre digo que el ser es como un punto, y el punto es el origen de la recta. Desde este punto, que es lo primero que tú haces cuando pones la punta del lápiz, para hacer una recta, pones una punta del lápiz en una hoja. Y desde allí tú puedes decir, yo soy hijo, soy padre, soy profesional, soy marido, soy ciudadano, pero hay un punto. Y el ser es la pregunta por el punto. Es por esa pregunta que tiene que ver con qué es uno como persona, como ser humano, antes de y en las relaciones que uno establece. Entonces uno se conoce a través de las relaciones, pero una vuelta hacia sí mismo. Entonces este libro lo que trata es de una filosofía. Yo estudié en torno al código de Canta-Tallita, que no es conocido así, pero sí se conoce como la cruz escalonada, que están todas las artesanías, mucha joyería la utiliza, no sé si tú la has visto y la gente que nos está escuchando. Se le llama la cruz escalonada porque los españoles al verla como cruz le pusieron cruz, pero en realidad corresponde a la Chacana o Cruz del Sur, que es la constelación, que para el pueblo inca en sus orígenes era un portal a través del cual ellos podían entrar. Y está representado en el código de Canta-Tallita, que es un resto arqueológico que está en Tiahuanaco. Entonces yo escribí un libro sobre ese código en relación a las metodologías de trance que utilizaban los antiguos amautas, llamados por Occidente genéricamente chamanes, en torno a lo cual se armaba toda la cosmovisión del mundo altiplánico. Ese es un poco como el tema del libro. Pero esto fue como también, me recuerda, cuando lo estuve leyendo, me recordó un poco porque fue como una búsqueda, un camino a este libro que se hizo de Gurdjieff, Encuentro con hombres notables, que también hay una película donde él busca este sentido de la existencia, narrando aquí sus encuentros con maestros y diferentes experiencias que va teniendo, las consultas con monasterios antiguos, y aquí tú también te encuentras con una persona y querría saber qué es lo profundo que encuentras de tu ser, Peter. Mira, a mí nunca me han comparado con algún libro de Gurdjieff, encuentro que es demasiado, ¿no? Gurdjieff es Gurdjieff. A mí me han comparado así como una cosa bastante obvia, como que yo había tratado de imitar a Carlos Castaneda, hasta ahí había llegado yo. Ya Gurdjieff es nuevo, eso ya como que me sube el ego. Lo que pasa es que yo armé mi vida en base a puras preguntas. Yo, para ser honesto, desde que tengo conciencia estaba perdido. Entonces, como que en el fondo todas mis motivaciones eran por encontrar respuestas. Y cuando estudié antropología me pasaba algo que me leía las primeras 10 páginas de los libros, las últimas 10 y me iba bien, porque era tan obvio lo que iban a decir, que de alguna manera era como seguir una especie de pensamiento, tiene una linealidad. Entonces, como muy predecible. Me gustaba mucho la antropología y para responder tu pregunta, me fui porque se me produjo una posibilidad de irme y meterme en el mundo altiplánico profundo y desde allí tuve una oferta que era en el fondo, si tú quieres conocernos, tienes dos posibilidades, te quedas como observador y al final vas a describir lo que nosotros hacemos sin entenderlo o asumes la práctica. Te quedas con nosotros y lo practicas y cuando lo practicas llegas a tus propias conclusiones. ¿Qué es lo que aprendí? Aprendí, por ejemplo, de que la búsqueda del sentido no está en el más allá, sino que la búsqueda del sentido tiene que ver con la capacidad de reconocer qué es lo que para uno tiene valor. Y ahí desde donde yo genero esa pregunta por quién soy yo, porque si no me pregunto en el fondo, ¿quién soy yo? ¿Cómo puedo registrar o reconocer lo que para mí tiene valor? ¿Me explico? Entonces se derrumba el concepto de la verdad, pero no a un nivel teórico, el nivel teórico estudiando antropología eso no lo tiene claro desde la primera semana, sino que el nivel mucho más cognitivo. Es decir, cuando tú dejas de buscar la verdad como si fuese lo verdadero, lo falso, lo correcto, lo incorrecto, recién estás en la posibilidad de empezar a coger lo que estás sintiendo, porque no estás haciendo un juicio de valor con respecto a si es bueno o malo. Y desde ahí puedes empezar
un trabajo desde donde empiezas a reconocer cuál es tu mundo emocional. Por eso yo trabajo con las emociones. Yo digo que las emociones es el camino más corto para llegar a sí mismo. Porque en el fondo tú vas constatando qué es lo que vas sintiendo. Y en vez de hacer un juicio con respecto a si es bueno o malo, por ejemplo, la envidia, la culpa, la rabia, a nadie le gusta tener esas emociones, pero ok, preguntémonos, ¿qué hay detrás de la rabia? ¿Qué hay detrás de la angustia? ¿Qué hay detrás de la culpa? Y las emociones funcionan por un efecto dominó. No un listado de emociones, tú tienes 7 emociones, no, 20 emociones, no. Es como tú tiras una piedra al agua, se hunde la piedra automáticamente. Eso es lo que hay que ir a buscar, pero se generan puros círculos concéntricos en relación a esta piedra que se hunde. Los círculos son los estados emocionales, las emociones, los sentimientos. Entonces, eso es lo que me permite. Y segunda cosa que me permite es que yo trabajé con curanderos que realmente están dentro del concepto de lo que en Occidente llamamos algo mágico, ¿ya? Pero el chamán... Quiero parar un segundo ahí, un segundo, antes de continuar, con respecto a las emociones. Las emociones están, tú escuché en alguno de tus posts, lo relacionas como con colores, ¿no? Que es muy bonito esa imagen, muy fácil, como que no son ni buenas ni malas, están ahí, ya sea rojo, verde, azul, rabia, enojo, alegría. Te puede gustar o no, pero no es buena o mala. Ya, pero las emociones... a veces, el general de las veces nos toman, podemos, nos alejan de ese ser realmente quién somos, porque estamos tomados bajo, ya sea una emoción, digamos, puede ser desde la depresión, y le doy vueltas, y como que todo es una carga, como puede ser la polaridad, como una cosa eufórica, ¿no? Como que nos vamos hacia la excitación máxima. Pero nos alejamos, es como un irse de nuestro ser. ¿Cómo dirías tú, Peter, cómo podríamos hacer, según tú, un vivir estas emociones, acogerlas, pero mantener esa esencia de que somos? Eso es un trabajo, ese es el trabajo. Yo soy un pragmático, para mí el referente es la tierra. Y en ese sentido no es casualidad que seamos cuerpos encarnados. El hábitat natural del alma es el cuerpo, no una equivocación. La espiritualidad no está en el más allá. O después cuando nos muramos resulta que vamos a poder conectarnos con el ser espiritual. Eso es lo primero. El cuerpo no es una equivocación. Y las emociones se expresan a través de la corporalidad. Ahora, el gran trabajo y la diferencia entre una persona y otra, antes del nacimiento, y ahora voy, antes del nacimiento la psiquiatría se hablaba de hecho de estar poseído. Y tú lo dijiste muy bien. ¿Por qué? Porque en el fondo la persona que estaba tomada por una emoción tenía que ser un demonio. No podía ser la persona porque el día anterior la persona estaba tranquilita. Todos tenemos emociones y todos experimentamos las mismas emociones. Si lo armamos solamente para poder comprenderlo, en este punto, en este eje está el ser. La gran diferencia es que si todos sentimos todas las emociones, una cosa es estar poseído por una emoción u otra cosa es ver orbitar la emoción. Si yo miro la rabia, no puedo ser la rabia. Si yo miro mi angustia, no puedo ser la angustia, porque la pregunta sería ¿quién observa la rabia, quién observa la angustia? Ahí es donde yo emerjo. Pero para ello, lo primero que tengo que hacer es ser capaz de yo poder empezar a observar mis emociones. Y no tenemos educación emocional. Eso es básico. No tenemos ese principio donde decir, ok, usted siente angustia, rabia, ira, envidia, anótela. Y empiece a relacionarse con esas emociones. Mírelas, obsérvelas. Si yo tengo envidia al vecino, en vez de hacer un juicio sobre mí, de que soy un maldito, un pésimo hombre, o querer, no sé, matar al vecino, mejor pregúntate de dónde nace esta envidia y te vas a descubrir que él tiene una realidad que para ti es ideal y que tú no puedes acceder. Ok, ¿por qué no puedes acceder? Porque no te sientes capaz, porque es mala suerte. Entonces empezamos a profundizar en lo que significa y vamos a llegar a un núcleo. Por ejemplo, yo no me siento merecedor de tener una relación, una realidad como esa. Entonces vamos a llegar a la autoestima y ahí nos vamos aproximando a ese ser. Entonces el gran tema es registrar las emociones, ponerle nombre, aprender luego a reconocerlas cuando las estoy sintiendo y aprender una metodología que me permita aprender a transformarlas. Ahí es donde el ser, para hacerlo simbólicamente, se despega de la emoción. Y ahí es donde emerge. Es un tema como de quién toma la batuta, como digo yo, ¿no? Dentro de ti, ¿estás sentada tú o está sentada tu emoción? Pero ese no es el vínculo que uno ve. Lo que uno ve es que la gente, los seres humanos, nos peleamos con las emociones. Porque nos identificamos tanto con las emociones que si tenemos emociones que no nos gustan o socialmente no son bien valoradas, baja nuestra imagen. Si resulta que somos generosos, nos sentimos súper bien. Pero ¿qué pasa si una persona es tan generosa porque no se atreve a decir que no? ¿Dónde está lo bueno de eso?
por Claro, en el ejemplo. fondo está negando, que también puede ser en esta también cultura, que a veces también está esta cosa como de la espiritualidad un poco manoseada en el mal sentido de que, no, yo soy una persona, qué sé yo, tranquila o todo es paz, pero no, también es normal, ¿no? Que tenga rabia o enojo, no Es que puede, es habría una parte de la negación vida. ahí. Es parte de la vida. No existe ningún animal con sistema nervioso que no sienta rabia cuando se siente amenazado. ¿Eso es bueno o malo? O uno dice, no, este tigre es malo. No es tigre. Ok. Si tú sientes rabia O porque sea, te de sientes hecho amenazado. puede ser una alianza, de repente unas emociones que las vemos como negativas para poder, de sobrevivencia. De hecho, todas las emociones que nosotros sentimos en algún momento de nuestra vida fue un mecanismo adaptativo que nos ayudaron a sobrevivir. El gran tema, que es cuando comienzan a no ayudarnos, se nos genera un quiebre. Un niño que está en la calle necesita la rabia para poder sobrevivir. Pero cuando tiene una relación afectiva a los 26 años y resulta que está mirando a su señora como si fuese una especie de amenaza, entonces ahí se le genera un quiebre. ¿Cuál es la comprensión? La rabia fue amiga mía. Ok, hoy día me sirve. No, ¿de dónde viene este miedo? Y ahí empiezo a trabajar lo que en ese momento ya puedo trabajar porque tengo un piso. El niño lo que quiere es ser aceptado y para poder ser aceptado se adapta. ¿Y cómo se adapta? Generando mecanismos emocionales. Por eso digo que las emociones son los colores del alma. Es desde allí donde tú te vas relacionando contigo mismo. Y se van transformando las emociones, porque el que empieza a tener más poder es el que observa, y el que observa, que serías tú, es el que puede empezar a tomar decisiones, que ese es otro elemento. Esto es como un sistema de engranaje. Al final esto te va conectando con que el ser humano nos distinguimos de los otros animales, más que por muchas otras cosas, es porque tenemos capacidad de tomar decisiones. Eso es lo que nos permite. Una perrita en celo, cuando está en celo, aunque esté enamorada del siberiano ojo azul en la casa al lado, se escapa y se va a cruzar con el perro en la plaza. No tiene capacidad de decir. Pero una mujer que está ovulando puede decir, hoy día no tengamos sexo porque resulta de que no queremos estar embarazados. ¿Cómo puede entonces el ser humano estar sobre la biología? Imagínate. Entonces, esa capacidad de poder tomar decisiones es lo que nos permite ir buscando ese rumbo. Pero para eso hay que detenerse, evidentemente. Y es muy difícil hacerlo solo. Por eso, generalmente, uno lo hace con un otro que te va ayudando a mirarte. Porque lo primero es observarte. ¿Y cómo te observas si estás dentro de ti? O sea, se requiere para ello mucha atención, un autoconocimiento, autoobservación. Decisión. Yo cuando me metí en el mundo en Bolivia, después me fui a la selva peruana y todo el tema, siempre la gente me dice, uy, qué valiente, ¿no? Yo soy un tipo cobarde, yo soy un tipo intrínsecamente cobarde. Lo que pasa es que soy contrafóbico. Entonces, como soy contrafóbico, cuando algo me da miedo, me tiro. Pero mi experiencia dentro de ese contexto, aparte de ser muy bonita, porque soy un tipo con bastante imaginación y soy un cuentacuentos, fueron espantosas. Porque en el fondo, todas las emociones más espantosas me salieron. Pero lo que me pasó a mí, que dije, mierda, pero ¿qué es esto? Es decir, ¿qué pasa dentro de mí? Y ahí empecé a hacer un proceso como para entender cómo podía yo no rechazar, sino que lograr. Porque hay otro elemento súper importante. Lo que uno anhela, lo que cada persona anhela, no está en la dirección opuesta de lo que no puede o de lo que teme, está atravesándolo. Por lo tanto, cada vez que uno no se siente capaz de algo, está llamado a hacerlo. Cada vez que uno teme algo, está llamado a vivirlo. La pregunta es, ¿lo puedo vivir con miedo? Porque si esperamos no tener miedo, entonces nunca lo vamos a vivir. ¿Y cuál es la característica fundamental del valiente? Que tiene miedo, pues si no sería psicótico. Entonces estamos bien. El miedo, el no sentirme capaz, son parte de los procesos. Si no logro tomar decisiones, ¿qué es lo que la vida me está pidiendo? Que aprenda a reconocer cuál es esa voz interior que sí efectivamente es asertiva. ¿Y dónde está vinculada esa voz interior? Al cuerpo. Entonces, hay un proceso. Esto es difícil hablar en pocas palabras porque es un proceso. Pero bueno, pero se puede. Obviamente que se puede. Es muy interesante lo que estás diciendo de hacer las cosas aún con la emoción, ¿no? Porque muchas veces nos podemos quedar desde el miedo, no, pero si yo... Y eso también lo relaciono con algo que dice Claudio Naranjo, de que no nos aferremos a ninguna definición, ¿no? De nosotros mismos, porque somos seres mutables y es ello lo maravilloso para llegar a conectar con esta totalidad de nuestro ser. O sea, que muchas veces nos agarramos de una definición, no, porque yo soy esto y esto, y no nos va a permitir descubrirnos. No, mira, ¿sabes lo que pasa? Que la primera motivación del ser humano es mantenerse vivo. Una guaguita chiquitita, lo único que quiere es el pecho materno para poder alimentarse. En cuanto está gordita, ya lo que quiere, automáticamente, lo estoy diciendo por etapas, no es tan lineal, lo que quiere es el afecto. Si está alimentada pero no tiene afecto, se siente insegura, es una guaguita con miedo.
Lo que busca es la aceptación y la sobrevivencia. Cualquier cosa que nosotros tememos, nuestra psique no distingue entre un hecho real y un hecho imaginario. Lo va a asumir como un sentimiento de muerte. ¿Me explico? Entonces, desde ahí, evidentemente, de que la cabeza siempre nos va a contar una historia para que no la hagamos, como diciendo, oye, pero si estáis bien en este trabajo, estáis bien con tu señora, no la queréis tanto, pero al final, tal vez el amor es así, tal vez eres muy exigente. Pues si tu cuerpo te dice que no estás satisfecho, ¿qué saca? Pero la cabeza lo que va a hacer es que te va a contar cuentos. ¿Por qué? Porque aunque no estés satisfecho, estás seguro. Siempre la cabeza. Entonces, si uno espera que intelectualmente uno ya no piense lo que está pensando, no siente lo que esté sintiendo para poder hacer las cosas, no la pasa nunca. Ahora, es un extremo. Por otro lado, tampoco la va a poder hacer si no recibe la ayuda para poder ir logrando encontrar la ruta personal, porque esto tampoco se trata de que uno sea maestro de nadie, sino que como uno desde afuera, a partir de las herramientas, los conocimientos, la experiencia que uno mismo ha tenido con uno mismo, puede ir acompañando. Para mí la vida acompañar. Yo soy una persona bien rupturista en todo lo que tiene que ver con concepto de iluminación, grandes maestrías. Feliz que es maestro, pero en el fondo yo siento que la vida acompañar. Por eso me gustan las abejas. Yo ya te había contado allá, porque las abejas trabajan todas juntas, cooperan y hacen maravillas. Están a cargo de la polinización o el porcentaje mayor de polinización en el planeta. El referente es la vida. Si uno se pudiera observar un poquito más cómo es la vida, no solamente ir a pasear a la naturaleza o ir así como para distraerse y botar el estrés, sino que si uno fuera más contemplativo se daría cuenta de que 2 más 2 es 5, de que hay una sincronía, hay una complementariedad, una cooperación que es insólita, que no cuadra la racionalidad, que no, ahí está Dios. Para mí, tú crees en Dios, yo creo en la naturaleza. Es decir, hay algo, 2 más 2 es 5, ¿no? 5, Dios será 1, el que amalgama, pero para el caso es el que le da una creatividad, que es una cosa que es impresionante. Está todo puesto ahí. Por eso a mí me repetían mucho de que la naturaleza es el único referente del ser humano, me lo decían mucho en la selva eso. Lo creo, así como tú, comparto tu visión. Nos está llegando un audio, Peter, así que Pato, si nos puedes poner el audio para que nos haga, a ver si Peter nos puede contestar. Hola, yo soy Sonia, soy de Osorno y quisiera preguntar ¿cómo podríamos contactarnos con nuestro ser en esta época de pandemia? ¿Peter? Sí, estaba esperando que no veía imagen. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo contactarse con el ser en época de pandemia? Para el ser no existen las pandemias, pero entendiendo la pregunta, que es un momento de detenerse y que uno está súper movido, yo creo que la mayor virtud que puede tener un ser humano, por los años de experiencia que tengo trabajando con personas, es la confianza. ¿Por qué hablo de esto? Porque son tantas las emociones lo que estábamos conversando. En el caso de la pandemia me imagino que las emociones, por lo que he estado viendo y humanamente también percibo, es el miedo, es la angustia, es la desolación, la sensación de incertidumbre. La sensación de incertidumbre lo que produce es una necesidad de control. Y la emoción que genera la incertidumbre es la angustia, por eso hay tanta angustia. Estoy respondiendo pero entregando un contexto un poquito mayor. El cuerpo es como un globo. Y las emociones son dentro del cuerpo como el aire dentro de un globo. Y todos los cuerpitos aguantan una cierta capacidad, porque los globitos revientan. Y los seres humanos no reventamos, literalmente hablando, pero sí colapsamos. Y el colapsar significa perder toda la capacidad de poder tener un centro. Ahí cuando uno pide una ayuda, digamos, al psiquiatra, porque efectivamente siente que ya no da. Es decir, es la sensación de pérdida de control interior. Entonces, cuando hablamos de todas las emociones, si hablamos de la depresión, por ejemplo, ¿qué es la depresión? La depresión es un estado de estancamiento del ser, es un estado de tristeza encapsulada de rabia, es decir, hay algo con lo cual no puedo lidiar en la vida, no puedo aceptar, no puedo integrar. Entonces el ser se amurra, no quiere más, no quiero seguir caminando. Se le había un camino, el ser no quiere caminar. ¿Por qué digo esto? Porque al final todas las emociones están concatenadas. Entonces cuando hablamos de la conexión con el ser, yo siento de que es tratar de conectarse. ¿Por qué lo digo? Porque el ser está ahí. El ser no es un tema, es como una vez me dijeron, cuando yo estaba en la selva, me acuerdo que pasé 3 meses de aislamiento metido en la selva. Entonces desde allí se me produjo, aparte de haberlo pasado pésimo, después un estado bastante de sensibilidad. Entonces tenía una conexión muy fuerte con aquello, con lo que fuese. Y después me vine para Santiago, para Chile, y como que la perdí. Entonces cuando volví, yo muy preocupado, le hablé a un curandero y le dije, ¿cómo lo puedo hacer para volver a conectarme con esto? Entonces me dijo, ¿pero qué te crees tú que puedes llegar e ir a conectarte con ello? Tú lo único que puedes hacer
es abrirte para que aquello venga. Y me embarró, porque en el fondo yo no tenía para dónde ir, sino que todo lo que yo había hecho era detenerme para sentirlo, pero eso estaba ahí, no es que se hubiera ido. Entonces, cuando hablamos con la conexión con el ser, estamos hablando lo mismo. Cultivar la confianza. Cultivar la confianza. Si tengo que hacer un comentario con respecto a la pregunta, es cultivar la confianza, tratar de sentirse parte de la vida, y vas a sentir tu ser, vas a sentir tu palpitar, vas a sentir tu ritmo, tu pulso. Confiar es soltar, confiar es hacerme parte, y ahí vuelvo a evocar la imagen de la naturaleza. Hay un orden, no existe la mala suerte, no existe la injusticia en términos divinos, en términos más amplios. Entonces, tratar de confiar, tratar de darnos cuenta que todo, por incomprensible que sea, está dentro de un cierto orden, y que la vida consiste en agarrar la hebra, en darme cuenta qué es lo que a mí me está proponiendo esta experiencia, que es humanitaria, es de la humanidad, pero a mí como sujeto me está tocando y algo me está proponiendo en mi propia vida. Lo segundo, intentar. Si tú tienes angustia, si tú te sientes apanicada, si tú te sientes sin energía, para llegar a tu ser tienes que conectarte primero con la angustia. Es lo que dije anteriormente. No puedes llegar a ti si lo que tú sientes, que para eso primero necesitas sacarte la angustia. Tienes que atravesar, por lo tanto, siente la angustia. Busca un espacio en tu casa, busca tu respiración, deja que la angustia sea, y el momento en que tú no la rechazas, va a empezar a disminuir y algo diferente, un punto de conexión contigo misma diferente va a emerger. Ahí apareces tú. Pero apareces cuando no rechazas, cuando permites que te bañe esta emoción. Para terminar, lo que nos desconecta del ser es el rechazar las emociones, porque para conectarte contigo mismo tienes que pasar primero por estos estados que no te gustan de ti. Es como cuando la gente toma psicotrópico. La gente cree que tomar alucinógeno es como ir a buscar el cóndor blanco. Lamentablemente, cuando uno toma psicotrópico, lo primero que uno ve son dragones y demonios. ¿Y por qué? Porque para poder atravesar tienes que pasar primero por lo que rechazas o por lo que evades. Entonces la gran conexión consigo mismo tiene que ver con la capacidad de no rechazar lo que estoy sintiendo. Es muy, lo que mencionas en este momento es muy fuerte, porque los seres humanos en general, claro, cuando tú dices, tengo la angustia, lo que primero viene es, no quiero sentir la angustia porque voy a pasarlo mal, corporalmente lo voy a pasar mal, entonces quiero evitar la angustia, que eso va a ser como una negación a la angustia. Y luego, por otro lado, claro, pero es que si me meto en la angustia, eso es lo que sucede acá en la mente, luego no voy a poder, ¿cómo voy a salir de ella? O sea, me voy a quedar ahí. Ya la tienes. Eso no es. Es que ya la tienes. Si lo que produce el conflicto no es la emoción, es el rechazo a la emoción. Por eso digo que si yo no rechazo la emoción, sí, estoy con angustia, tengo que sentir la angustia. Pero después emerge, viene a ti esa conexión con el ser. Tú no puedes ir en busca, no hay una carretera para llegar al ser. El ser está donde estás tú. Y lo que te aleja o te distancia es la emoción que estás rechazando, que está entre tú y el ser. Esa es la paradoja. Por eso que tenemos que aprender a relacionarnos y a comprender lo que son las emociones. Y yo logro comprenderla cuando entro hacia atrás, en esto lo que yo llamo que es la segunda parte de la hermenéutica emocional, que sería la biodinámica de las emociones. ¿Cómo comprendo? Si yo entiendo que estoy rabioso, pero me doy cuenta en el fondo, me sorprendo de que tengo miedo cuando yo creo que nunca tengo miedo, porque yo no tengo miedo, porque si acepto que tengo miedo, entonces sería cobarde, y logro darme cuenta de que tengo miedo, ¿qué es lo que hay detrás del miedo? Un estado de vulnerabilidad. ¿Y cómo se siente una persona cuando está bajo un estado de vulnerabilidad? Inseguro. Entonces ya me preocupo la inseguridad, no me preocupo la rabia. Como cuando llega a la consulta un niño con síndrome oposicionista, lo primero que yo me pregunto, ¿pero por qué este ser maravilloso, lindo, exquisito, precioso, que es un niño que quería estar jugando, asombrado ante la vida, se está oponiendo a todo? ¿Qué pasa con ese ser que está detrás de la trinchera? Si nos empezamos a hacer cargo del diagnóstico que es oposicionismo, nunca vemos el ser. Es decir, no vamos a llegar a ninguna parte, es lo mismo. Si yo me relaciono con alguien que viene con un diagnóstico de ser un rectángulo o un triángulo, crisis de ansiedad o depresión, ¿dónde está el ser que está deprimido? Yo voy en busca de ese ser. Todos los seres queremos ser. Yo siempre digo esto y me molestan porque lo digo hasta en las conferencias de empresa. La abeja quiere ser abeja, la naranja quiere ser naranja, el caracol caracol y la estrella estrella. François quiere ser François, Peter quiere ser Peter, y los que están escuchando quieren ser ellos mismos. Ese es el gran tema de la vida. A eso le llaman iluminación, a eso le llaman la totalidad. Si yo soy yo, y
y estoy siendo. ¿Qué más quiero? Y eso se llama realización. Ahora, ¿pero cómo lo hago? Conócete, Tú mencionabas anteriormente este palpitar, como cuando encuentras como este pulso, que la vida palpita. Ser de nosotros. Claro, pero podemos vivir la vida sin en nosotros mismos. La vida puede palpitar, todo puede palpitar, pero yo misma puedo no palpitar. Eso se llama sobrevivencia. El mundo está lleno de sobrevivientes, no está lleno de vivientes. El viviente no es el que tiene lucas para poder viajar por todo el mundo. El viviente es aquel que ha logrado permitirse ser. Y como estamos, dije antes, preocupados siempre de sobrevivir, que tiene que ver con comida, techo, que es necesario, y de sentirnos parte, todo nuestro sistema nervioso y nuestra psique está procurando poder ser aceptado y poder sobrevivir. Por eso es que este planteamiento dice, si la naranja quiere ser naranja, ¿cuándo entra en conflicto la naranja? Cuando empieza a mirar mucho al pomelo, pues, bueno. Entonces dice, cresta madre, porque amarillos, más gorditos, más grandes, más jugosos, lo compran más, pues puta, algo menos. Ahí entra en conflicto existencial la naranja. Pero si la naranja se abraza a sí misma por su celdita, su sudor, su color, no tiene conflicto existencial, no al psiquiatra, no al psicólogo, no se pregunte ni por Dios, porque está dentro de Dios, está siendo. Y está siendo en correlación a que después vienen los azahares, las flores, vienen las abejas, está en relación con el agua, las nubes, está haciendo, parece un juego de niños, pero es que es verdad, ese es el paraíso. Si la pulsión del paraíso, cuando nos sentimos que estamos fuera de la naturaleza, tenemos que empezar a preguntarnos por qué es la vida. Si la vida, somos Dios, somos ser, por eso es que está haciendo. O sea, de repente vivimos esta vida en un no ser, en un tratar de ser, pero no ser. Pues. No conectarnos con qué somos. Mira, sí. Tenemos montones de preguntas y comentarios acá en el Facebook que quiero leerlas. Desde Argentina te saluda Salinas, precioso lo que leíste, dice, educación emocional tendría que ser una materia en la escuela. Absolutamente. Dice Pilar Wageman dice, ¿fueron las experiencias con las plantas medicinales las que te ayudaron a encontrar las respuestas, Peter, o solo te abrieron la puerta a tu interior? Absolutamente, abrieron la puerta, nada más que abrir la puerta. Los psicotrópicos están absolutamente sobrevalorados, lo digo con propiedad porque he probado más o menos todo lo que existe. No, el psicotrópico lo que te permite es romper esta tosudez racional de creer que las cosas son o no son. Y para eso lo que hace es fragmentar. Fragmentar significa que rompe esta linealidad para que puedas observar que tú, como ser, la percepción y la conciencia no están asociados al pensar. Luego, el gran desafío es que tú, como persona, tu cerebro es capaz de producir las mismas sustancias que pueden producir los psicotrópicos en ti para tú poder alcanzar eso. El gran objetivo es la realización. Ser naranja, ser limón, ser caracol, ser François, ser Peter, ser los nombres de las personas que preguntan. Suena tan ridículo cuando dices lo de ser naranja y que quieres ser un pomelo, es tan clara esa imagen como que... Pero cuando tú estás con alguien que se permite ser, te contagia, tiene magnetismo, quiere estar con esa persona, te simplifica la vida. Yo viví en París y estuve mucho tiempo conviviendo con un lama de 86 años y era el tipo más simple. Hacía conferencias para 3.000 personas y empezaba a hablar de que era tan confortable el sillón del bus por donde lo trajeron. Y la gente estaba esperando que le revelara alguna verdad cósmica y este lama hablaba de que se había comido un sanguchito tan rico en la mañana. Tenía una capacidad para gozar y para fijarse en los detalles que la gente se empezaba a mirar pues diciendo este gallo está loco y de repente terminan todos llorando porque es tanta la presencia que tiene que te lleva como al que en realidad está todo acá. Es como, eso es lo que trato de evocar en este momento. Es como este libro Desde el jardín, ¿no? Este hombre que es jardinero, que siempre ha estado dentro de un jardín, del cual se hizo una película y que, claro, y después, bueno, pues lo llaman ahí para que hable de economía y de política y bueno, y él habla siempre, creen que habla en metáfora, pero él habla de lo que sabe, que son las plantas y la tierra. Espera, sí. Tenemos aquí, dice Salinas, estoy siendo... Dice Marta Lisette Espina es de Argentina, lo escucho y me admira su claridad en la comunicación, Peter, o sea, tu claridad. Larisa Ravera, hola, ¿por qué el ser humano le cuesta tanto desapegarse y ser valientes en tomar decisiones cuando sabe lo que tiene que hacer es lo mejor para uno y su alrededor? Porque el ser humano, imaginémonos que... Sé que tenemos poco tiempo, yo trato de llevarlo imágenes, para mí yo siento en imágenes. Nosotros estamos flotando en una tierra que en realidad no estamos flotando, sino que estamos por fuerza gravitacional y estamos girando a una velocidad insólita alrededor del Sol y girando sobre nosotros mismos. Eso a mí ya me da vértigo, es decir, yo entro en una crisis de angustia. Si me meto mucho en eso ya es vertiginoso.
Después de eso, que vamos a hablar de que después del coronavirus existe la incertidumbre. La incertidumbre existe siempre, güey. La Tierra se podría ir para abajo, güey, en cualquier instante. ¿Por qué digo esto? Porque los seres humanos no tenemos esa capacidad, sino que estamos aferrados a algo sintiendo que es duro, estamos apegados como una garrapata. No podemos tener conciencia que el cielo no solamente está arriba, está abajo, está a un lado, está al otro lado. Eso es lo que produce la angustia, eso es lo que nos produce la incertidumbre económica, la pandemia, la salud, lo que ustedes quieran. Por lo tanto, al nivel interior necesitamos exactamente lo mismo. O estamos llenos de nosotros mismos o vamos a estar llenos de otros. Es simple. Es simple. Si yo soy sostén para mí mismo, puedo tomar decisiones libres que tengan que ver con hacerle caso a esta conciencia, a esta voz interior, a este palpitar que de alguna forma me dice, ¿sabes qué más? Yo no sé lo que me depare la vida. Lo único que sé es que al lado de este gallo, al lado de esta mujer, no está. Incertidumbre, pero soy capaz de arrojarme a esa voz, confiarme a esa voz. Si yo no estoy lleno de mí mismo, porque no me siento capaz de estar solo en el mundo, por ejemplo, puedo tener una claridad, pero infinita, de que no corresponde esa relación, ese trabajo para mí, pero no lo voy a soltar. Porque la pregunta sería, si tú sientes que no sabes nadar, ¿vas a soltar la tabla, el flotador que tienes si estás en la mitad del alta mar? No, sería psicótico, porque te vas a ahogar. El gran tema es, si tú intuyes, es como la película El Náufrago. La película El Náufrago, el hombre tiene la posibilidad de construir esta balsa y lanzarse, o quedarse en la isla porque ya está acostumbrado. Pero hay una voz interior que le dice, no, aunque te mueras tienes que arrojarte, porque aquí ya no puedes seguir. ¿Y qué es lo que él hace? Que es muy bonito, que es lo que hacen las culturas ancestrales. Lo transforma en esta pelota, ¿no? Parece que se llama Willy, no me acuerdo. ¿Qué es lo que hace? Al que está afuera, que es una pelota así como con pelo, le pone a ese ser de sí mismo que dice, lánzate. Y en él como persona queda el ser que dice, no, quédate acá, ¿para qué te vas a arriesgar? Conversa contigo misma y date cuenta cuáles son los factores en el fondo que no te dan la libertad de ser, la libertad de poder tomar las decisiones que tú crees. Y te vas a dar cuenta que hay un pedazo en que no te estás habitando a ti misma, a un trabajo, ¿tú crees, para poder aprender a hacerlo? o sea, ¿tú crees que cuando nos encontramos frente a situaciones, con esto que mencionas del mar y del océano y del agua, de no saber nadar, cuando nos encontramos frente a situaciones abismales o muy fuertes, dolorosas quizás, no sé, puede ser también el fallecimiento de alguien o accidentes, no lo sé, cosas más brutales, pero eso quizás nos puede permitir llenarnos, ir hacia ese ser interno de realmente quién somos, como buscar, Sí, claro. buscar, porque ya no tenemos como buscar afuera. Pero que es muy bonito eso, porque en el fondo cuando tú tienes la pérdida de un ser querido, tú puedes sentirte que tú te mueres si se muere un ser querido, y es legítimo. Oye, entre paréntesis, la vida es dura, es preciosa, pero es dura si no mira para afuera. Y no solamente la naturaleza, la gente ve el colibrí ahí picoteando la flor, pero el gato abajo se lo quiere zampar. Es decir, la vida tiene esa dualidad. Ahora, si lo que tú haces es no tomar decisiones en el tema de la pregunta, por ejemplo, por el miedo a los niños, que te hace sentir culpable, por el sueño de la familia, por el miedo a estar solo, bueno, y ahí la mente empieza a justificar, ¿no? Es que tal vez son muy exigentes, muy idealistas, las relaciones de pareja son así, pero tu cuerpo te dice que no quieres estar acá. Si tú llegaras a tomar esa decisión, o si la vida la toma por ti, porque pierdes a un ser querido, ¿qué es lo que corroboras? De que no te mueres. Estás en libre. Entonces, en el fondo, los seres humanos nos llevamos, por eso la gente siempre pregunta, ¿pero solamente podemos aprender a través de los quiebres y el dolor? No. Pero si no fuese por los quiebres y el dolor, nunca, tal vez podríamos ponernos a hacer ciertos cambios en nuestras vidas para demostrarnos nosotros mismos de que somos capaces de lo que no imaginábamos. Por eso todas las grandes personas que son como grandes referentes han vivido unas vidas que son insólitas y se han tenido que descubrir. Ahí viene el concepto de la resurrección. Cristo es alucinante. No los que contaron o los que hablan de Cristo, sino que Cristo como personaje, él habla de la crucifixión porque hay una muerte. En todo lo que tú estás planteando o preguntaba a la chica, hay una muerte. Si yo siento que voy a dejar a mi pareja y aunque tenga la certeza que no queda... Uy, como que se fue el audio. No sé si soy yo. ¿Ahí sí? Peter, ahí volviste. Sí. Sí, el duelo, para terminar, lo que hace es que me da una posibilidad de que si bien algo muere en mí, algo renace más profundo. Tal vez más real para mí. Nos ha llegado otro audio, Peter, vamos a escucharlo. Tenemos también aquí otras preguntas por Facebook, está muy activo esto. Así que, Pato, si nos puedes poner el audio. Ciao Françoise, sono Jean-Paul. Volevo fare una domanda. Si può essere dipendente
delle proprie emozioni? Grazie. La pregunta sería entonces si uno puede ser dependiente de sus propias emociones. Absolutamente sí, porque las emociones me justifican para seguir estando como estoy. Es decir, muchas de las emociones que tenemos las tenemos porque de alguna forma nos permiten corroborar nuestra idea del mundo. Y si no las tuviéramos, nos sentiríamos obligados a tener que cambiarlo. ¿Me explico o no? Es que se me fue en un segundo, se me fue la pantalla, no sé qué pasó. Te escucho. No sé si no, respondiendo la pregunta tenía que ver con respecto a si podemos ser dependientes de nuestras propias emociones. Sí. Obviamente que sí. Yo creo que todo, está muy buena la pregunta. Todos somos dependientes de nuestras emociones. Es decir, incluso las emociones que no nos gustan, las generamos. Las generamos. Y eso es un gran tema de los seres humanos. Cuando uno tiene ciertas experiencias, por ejemplo, no sé, de violencia en la infancia, y no estoy yéndome por el lado psicológico nomás, ¿qué es lo que hago después? Generalmente, si no atino, voy a recrear, porque son las emociones en las cuales me sé mover. Yo mismo en mi propia vida descubrí, por ejemplo, de una determinada edad, en que lo mejor de mí salía en crisis. Entonces andaba buscando todo el rato las crisis. Porque como en el fondo me conectaba con una fuerza que era alucinante en mí, pero solamente cuando había que ir a salvar a alguien, no había algo muy espantoso, entonces era especialista en meterme en relaciones críticas, porque de esa manera siempre sentía que lograba conectarme con lo mejor de mí. Era adicto a esas emociones, porque no sabía cómo encontrarme con esa fuerza en mí cuando estaba tranquilo. Entonces cuando estaba tranquilo estaba aburrido. Es decir, cuando las cosas andaban bien, de alguna forma era como que no sabía bien cómo hacerlo. Obviamente que sí, uno se hace absolutamente adicto a sus emociones. Pregunta Cristina Mekel, en las relaciones de pareja donde confluyen órbitas de emociones conjuntas y estas inciden al otro, ¿cuál dirías tú que es la clave para que en la pareja puedan respetar las órbitas de emoción de cada uno? Mira, el concepto básico de la valoración tiene que ver con el ver. Cuando te das cuenta, yo soy un pragmático, ¿sí? Yo soy un pragmático. Cuando yo te digo, oye, François, mira, yo te conozco, ¿qué te pasa? ¿Tienes en la carita? ¿Algo te pasa? No, si no me pasa nada. Ay, François, por favor, tenés ojitos chinos, tienes pena. Te vi, me detuve. No solamente te miré, me detuve. Y cuando tú sientes que yo no tendría por qué haberme dado cuenta, pero te percibo, te sientes vista, te sientes valorada, porque mi ser se ha puesto en ti. El principal elemento para una relación de pareja es las ganas de verse. Si tengo que dar una respuesta concreta, la mayor capacidad es verse. Ahí no importa que ella o él, todos los conflictos que tenemos, porque los seres humanos siempre vamos a tener conflictos, porque somos seres humanos. Estamos en la dualidad, salvo que alcancemos otro estado. Pero el gran tema es la capacidad, el propósito de verse. Porque ahí se pueden acompañar. Yo te puedo mostrar, tú me puedes mostrar. Entonces, el verme y el hacerme cargo. Si tú te haces cargo de ti, yo siempre le digo a la gente, no importa que usted no tenga la menor idea de cómo hacerlo, ni qué es lo que tiene que hacer. Pero si usted hay algo interiormente que siente que quiere cambiar, que quiere transformar, comprométase con eso. Y la vida se lo va a ir mostrando. La vida, las relaciones, los encuentros, las circunstancias. Entonces, en esta pareja, que cada uno vea si realmente está dispuesto a comprometerse consigo mismo y a verse. De ahí empieza el proceso. Podría una respuesta muy larga porque me gusta hablar, pero ya se va a acabar el programa. Vamos, continuamos. Dice Marta Lisette Espina, el no soltar es esa insaciable necesidad de poseer al otro y en realidad no podemos poseer a las personas y sus sentimientos. Podemos disfrutarlos como un hermoso regalo mientras están, luego debemos saber despedir. Eso es aliviante en la pérdida. Libertad. Pero no hace ninguna pregunta. Aquí Pilar Wageman dice, ¿y cómo te liberas de los condicionamientos, muchas veces inconscientes? ¿Cómo trabajas eso, Peter? Hay que partir, siempre en la vida hay que partir, mira, esto como cuando uno construye un muelle. Tú no puedes caminar sobre el agua, pero si pones una tablita puedes poner unos dedos. Si pones dos tablitas a la mitad del pie, bueno, sigamos, imaginemos que después de mediodía me puedo echar a tomar sol, cosa que me gusta mucho. Entonces, en el fondo, más que tratar de preguntarse por todo lo que Miren, partamos por la base, partamos por la hebra. ¿Qué es lo que hoy día tú sientes? ¿Qué es lo que te está causando ruido? La vida después te va mostrando. Si yo lo que quiero entender todo el proceso, estoy tratando de poder controlar el proceso. Es como que me entreguen una especie de manual. Yo entiendo la pregunta, pero lo que trato de decir es que uno tiene que hacerse cargo de lo que está dentro del metro cuadrado de sus relaciones. ¿Qué te está pasando con los hijos? Si tienes hijos, con la pareja, en el trabajo, contigo. Desde allí, la vida te va mostrando cuáles son. Es como las capas de una cebolla. Pero hay que partir por lo que uno tiene acá.
Mucha gente lo que quiere es como grandes cosas, pero si están a 1 kilómetro de distancia, caminemos, partamos y la vida te va a ir mostrando. Yo algo quiero decir que es súper importante y es cortito. Nuestra cultura le da mucho peso a la racionalidad. Después eso incluso se transformó en toda una teoría que es la teoría del lenguaje, la palabra que crea realidad. Obviamente que sí. Los esquimales reconocen 30 tipos de nieve y son capaces de armar su iglú utilizando cada tipo de nieve para un lugar específico. Yo con suerte digo está nevando. Es decir, yo puedo actuar en una realidad y ellos en 29 más. Eso es un hecho. Pero detrás de cada realidad de uno, de ti, de lo que nos está escuchando, hay un sentimiento. La realidad no se sostiene en un pensamiento. Yo puedo decir voy a ser positivo porque ya tengo súper claro con la New Age que puta madre, si no soy positivo, entonces me es mal, weón. Pero ¿qué pasa si no me siento merecedor? ¿De qué me sirve ser positivo mentalmente si yo no me siento merecedor de que la vida me dé? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todos los acondicionamientos funcionan por capa. Tratemos de llegar al sentimiento esencial. ¿Cuál es la emoción que nos empapa, que nos impregna, que nos habita? Partan por ahí y van a poder llegar hasta donde quieran, porque dicho de paso, el trabajo interior es el único que no tiene jubilación. Tenemos otro audio, Pato. Hola François, mi nombre es Andrea Biglino. Te quiero felicitar por tu programa y tus invitados, muy interesante. Me gustaría conocer cuál es la reflexión de Peter respecto a un cuestionamiento que pareciera que con la pandemia estuviera mucho más presente o fuéramos más conscientes y estuviéramos permanentemente buscando cuál es el sentido de la vida. Que estés muy bien, un abrazo a los dos, chao. El sentido de la vida. Sí, bueno, ese es el tema que más me ha intrigado en la vida, para ser redundante. Mira, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que todos los seres humanos veníamos con una sensación de sinsentido mucho antes de la pandemia, mucho antes de la crisis social. Lo que pasa es que uno tiene una sensación de que si uno llegara a cuestionárselo, se detiene. Y si se detiene, se le pasa como el tren de la vida, ¿me explico? No es como que se queda afuera. Entonces uno siempre siente que tiene que estar como moviéndose como para poder de alguna forma adaptarse al sistema. Y la cuarentena nos permitió un estate quieto, un paréntesis, donde como dice la chica, es absolutamente cierto. Y de hecho uno de los temas más grandes donde se nota es que si nos costó acostumbrarnos a la cuarentena, más nos cuesta ahora imaginarnos cómo salimos al mundo, porque nadie quiere volver a vivir la vida que tenía. Ahí viene el cuestionamiento del sistema. Para mí, el tema del sentido tiene que ver con el valor. Donde hay valor, hay sistema, hay sentido. Donde hay valor, hay sentido. Tratemos de traer el valor a hacerlo más pragmático. Esto tiene que ser como los árboles. Los árboles pueden tener 40 metros y estar la copa mirando al universo infinito, pero si no están muy enraizados, se caen. Entonces, el pragmatismo lo que hace es que un hecho realmente sea trascendente. Busquemos el valor cotidiano va armando un valor trascendente. Hay un libro muy bonito que se lo sugiero que se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. Yo estuve en el programa Vida con Sentido en la Radio Agricultura con Alfred Langl, que es el único discípulo directo de Víctor Frankl que tuvo 4 años en los campos de concentración. Y él se hizo esa pregunta. Y él descubrió que si se podía morir en los crematorios en 1, 2, 3, 4 horas más, el valor estaba ahí mismo. ¿Cuál es la mejor opción que tengo a cada instante? Esa es la pregunta de Víctor Frankl. Yo la encuentro alucinante, porque eso es presente. Entonces el hombre estaba ahí. ¿Cuál es mi mejor opción? Partir mi pedazo de pan porque a él no le alcanzó, le doy un pedazo de pan. ¿Cuál es mi mejor opción? Voy caminando con este hombre que tiene los pies ensangrentados, a trabajo forzado, y va sin zapatos, me saco un rato los zapatos porque se los puedo prestar porque yo aguanto. Él no va a aguantar y se va a desangrar. Ahí está el valor. Entonces la pregunta es, ¿cuál? ¿Qué me está pidiendo la vida? ¿Qué es lo que la vida me está ofreciendo decirle sí o no? Ahí me voy descubriendo, porque ahí voy descubriendo qué para mí tiene valor, no por ser buena persona, no por ser católico, no por mí irme al infierno, no por ser espiritual, sino porque humanamente mi cuerpo me está diciendo, aquí la vida me dice que yo puedo decidir, ¿qué decido? Ese es el valor. ¿Por qué? Porque el valor que tiene que ver con esta línea hacia adelante, esta proyección, se va construyendo en la medida en que puedo visualizar el valor en el presente. Por eso yo digo, si tomamos el sentido como del punto a la recta, no podemos estar mirando el final de la recta si no tenemos conciencia del punto. Entonces, para poder reconocer el valor de la vida, reconozcamos qué es lo que valoramos. Eso que valoramos nos permite conocernos a nosotros mismos y desde allí podemos empezar a tomar decisiones. ¿Sabéis qué más? Yo voy a seguir en este trabajo, y ya no sé que no es para mí. No sé por dónde puedo encontrar algo que tenga que ver con lo que valoro,
pero lo abrazo, lo acojo. Gracias por este otro trabajo que me da de comer, pero este ya no es mío. Lo cumplo. Y yo le apuesto que se empieza a crear otro sentimiento y de repente aparece una posibilidad de trabajo, aparece una relación de algo. Ahí es donde la gente habla de los milagros. Los milagros se producen cuando yo abrazo aquello que valoro. ¿Por qué? Porque es donde la vida me dice sí. Y ahí yo tengo otra frase que dice, cuando yo pongo la otra mitad, la vida pone la segunda mitad. Yo todas las cosas que he logrado en la vida han sido producto de sensaciones, querer, reconocimiento, de anhelos interiores, y después se me manifiestan en posibilidades. Incluso lo último que fue el programa de la radio. Lo imaginé 6 meses antes de que alguien me lo ofreciera. Y fue así. Porque estaba en mi consulta y de repente donde hay una muralla vi una ventana. Como yo soy un poco infantil, me lo imaginé con apolitos frutales, con conejos, con agüita, y dije, no, yo quiero salir al mundo. 6 meses después atendí a la gerente general de una radio y sin que yo se lo pidiera me dijo, ¿a ti no se te ocurrió hacer un programa de radio? Le dije, sí, la verdad es que sí. Y salió el programa. Y no estoy hablando de que yo tenga buena suerte. Es creer que lo que yo puedo y lo que yo amo, lo que a mí me motiva, lo que yo valoro, puede ser posible. ¿Por qué tenemos esa sensación de que la vida es tan difícil? El mundo es difícil, pero el mundo es la construcción social de la vida. Yo creo que tiene que ver con eso que mencionabas antes de no sentirnos merecedores, también desde que tiene que ver también con ese miedo sustancial base que no nos permite movernos y con esa naranja de querer ser un pomelo en vez de ser naranja y buscar ese palpitar propio como del núcleo. Ahí viene el valor, lo que me produce sentido. Miren, yo digo de que la vida apuesta por la vida y que cuando uno añora algo es porque de alguna forma ya lo conoce. Yo no añoro lo que no conozco. Por lo tanto, cuando yo añoro algo, es que es mi desafío poder encontrarlo. No se pregunten cómo lo hago. Primero, atesórenlo, valórenlo, díganle, y puede ser, valórenlo, valídenlo. Estamos finalizando el programa, Peter. Voy a hacer una serie de preguntas muy cortitas que van dentro del programa. Responder con 1 o 2 palabras. ¿Qué amas? La naturaleza, mis hijas, la vida. Un aroma de tu infancia. Lavanda. Sonido de la felicidad. Flauta. ¿Tu película favorita? Uy, tengo muchas, pero una que me gusta mucho es El laberinto del fauno. Una canción. Una canción, Lucía, de Serrat, entre muchas otras. Una situación ridícula. Ridícula. Hoy que se me traba la lengua cada rato cuando hablo y me da lo mismo ya. Algo que te gustaría todavía hacer que no haces. Ay, me voy a ir al campo porque viví en el campo y no quiero volver al campo. Pero algún día volveré al campo. Muy bien, muchas gracias, Peter. Gracias. Vamos a dar el resultado de nuestro concurso que hemos estado haciendo toda esta semana de este libro de Siley Mora, Nehuen, El poder de la espiritualidad mapuche, de Editorial Urano. La ganadora, ya lo grabé, luego lo voy a subir al Instagram, es Maprem Kalian. Maprem Kalian ha sido la ganadora de este libro. Así que felicitaciones y contaros que van a haber otros concursos. El próximo va a ser un libro de Rafael Santandreu, que es un bestseller español, así que este es con editorial Random, ¿cómo se llama? Penguin Random House, no, ¿cómo se llama? Me olvidé, de Grijalbo, vamos, me he enredado entera, me trabé como tú, me lo has contagiado. Eso es interesante, las emociones se contagian, no, pero claro. no, porque creo que a veces también las emociones se pueden contagiar, ¿no? Nos impregnamos de una emoción. Eso se llama frescura, pero ok, las emociones se contagian también, sí. No, las emociones, ¿cómo que frescura? La frescura es decir que yo te contagié o te trabaste tú. Pero está bien, termina el programa. Bueno, comunidad, nuevamente nos estamos viendo la próxima semana con un grandísima invitada. Gracias por estar presentes, por ser siempre más y más en esta comunidad. Recordaros que os podéis suscribir en mi canal en YouTube, seguirnos en Radio Lab Chile y ojalá compartir todas las entrevistas. Esta va a quedar subida en YouTube, así que después ahí la podéis compartir. Y eso, gracias, Peter. Gracias a ti, gracias, François. Un agrado, un placer, lo pasé muy bien. Gracias. Nos estamos viendo. Nos vemos.